más que ese conjunto de reglas que articula el quehacer del Estado y sobre todo de los agentes económicos. Estos agentes económicos pueden ser persona jurídica de hecho privado, ¿sí? Entiéndase con fines de lucro, podemos ser los profesionales en general, ¿sí? Incluso en el decreto legislativo 1044, que ya en su momento pasaremos a revisar en lo referente al ámbito subjetivo de aplicación, vamos a encontrar de que todo tipo de persona, natural o jurídica, que desarrolla actividad económica está comprendida dentro de la aplicación de la ley que reprime la competencia desleal en nuestro país. ¿De acuerdo? Y esto, reitero, no es de ahora, ¿sí? No es de ahora, ¿sí? Y el que el Estado, de alguna forma, sea a través de ese candidato que ha sido muy cuestionado el día de hoy en este medio de prensa de señal abierta, de gran extensión, de gran alcance en el país, que proponga obviamente que la participación del Estado en determinadas actividades, eso no implica un carácter estrictamente intervencionista, todo lo contrario. Es la tarea que le corresponde al Estado, sobre todo en momentos en que hay una latente, categórica necesidad pública, como por ejemplo ahora, sí, ya no hay camas UCI en los hospitales del Estado. ¿Qué puertas vamos a tener que tocar? Las del sector privado. La pregunta es nuevamente, ¿no? Y que surgió precisamente en el año 2020 con respecto a esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para garantizar la salud? Por ejemplo, ¿no? Muchos dirán, un momentito, vamos a verificar artículo 58 de nuestra Constitución, Constitución Económica. En el Perú opera o rige el modelo de la economía social de mercado. El Estado solamente participa por razón de necesidad pública. Artículo 70. ¿Sí? La propiedad se ejerce en armonía con el interés social. ¿Se puede obviamente afectar un bien privado al uso público, al dominio público? Sí, también por razón de necesidad pública. Por lo tanto, sí es posible. Tera, pero ¿por qué usted empieza con estos, digamos, con estas afirmaciones? Porque el modelo de la economía social de mercado, nacido, entiéndase, en Europa, post Segunda Guerra Mundial, exactamente en Alemania, es resultado precisamente de dos experiencias que no le fueron para nada favorables a la Alemania de por entonces, ¿no? Sobre todo a aquella Alemania posterior a la famosa República de Weimar o Weimar, ¿sí? De 1919 en adelante. Ni la experiencia de la perspectiva liberal y mucho menos de la perspectiva socialista le fue favorable. Entonces se encontraban en una situación tan álgida, tan compleja, en la que Hayek y tantos teóricos, obviamente, empezaron obviamente a evaluar otro tipo de alternativas que permitieran, por ejemplo, justicia social, desarrollo, incentivos de la inversión privada también, pero de carácter progresista, ¿sí? Es decir, digámoslo en forma bastante o en sentido figurado, un modelo económico con rostro humano, ¿sí? O sea, frente a estas posiciones extremas que tuvieron lugar en el mundo y que nos llevaron precisamente a estos enfrentamientos globales, las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial. Luego de ello, cuando ya, digamos, ni lo que era propiamente el ámbito liberal ni el socialista nos podían dar de alguna forma una respuesta adecuada, digamos, una salida viable a los problemas que acarreaban, que arrastrábamos por entonces en el mundo, entonces se planteó, digamos, una tercera vía. Esta tercera vía es lo que conocemos como economía social de mercado. Es decir, justicia social, promoción de la inversión privada, perfecto, sí, generación de empleo, en cierta manera en nuestro país entendido en términos de privatización, pero teniendo como soporte la dignidad humana. Sí, pero teniendo como soporte la dignidad humana. Eso es economía social de mercado. Y es lo que está declarado en el artículo 58 de nuestra Carta Constitucional. Sin embargo, este periodista
líder de opinión en nuestro país, el día de hoy, curiosamente, ¿no? El día en que estamos iniciando con este curso, nos recuerda a los peruanos que vivimos bajo una economía de mercado, estrictamente liberal, ¿sí? En la que el Estado no tiene por qué tener, digamos, ningún tipo de participación, salvo la de regulador, salvo la de árbitro, salvo de una forma la de garante de la inversión privada, y listo, ¿no? Y de esta manera, pues entonces los ciudadanos y ciudadanas simplemente decimos, bueno, pues no hay empleo, entonces pues crucémonos de brazos y esperemos hasta que el Estado pueda generar condiciones para la inversión privada, ¿no? Bueno, pues entonces nos cruzaremos de brazos para ver morir, obviamente, a nuestros familiares, vecinos, amigos y seres queridos, porque como el Estado no puede intervenir en asuntos, digamos, de salud que tienen que ver con instituciones particulares, entonces pues simplemente esperaremos aquí, ¿no? Eso es un poco, digamos, lo que tratan de transmitirnos. Y gran responsabilidad también tenemos nosotros, porque nos hemos conformado con tan poco. Y pensamos de que estos líderes de opinión son los que tienen la razón, porque, bueno, pues escriben en un diario importante en nuestro país, ¿no? Sobre todo, mucha más responsabilidad tenemos nosotros porque no nos tomamos el tiempo de revisar este documento que es muy importante, nuestra Carta Constitucional. No revisamos, es más, desde cuándo, o sea, el origen o la etiología de las instituciones que el día de hoy constituyen ese fundamento de muchas funciones que le han sido encargadas o confiadas a entidades como Indecopi, muy inventada por los últimos días, o por ejemplo a OCIPTEL, o SINARMIN, o CITRAN, SUNAS, a la propia SUNEDU, entre tantas entidades del Estado. Entonces, hoy vamos a buscar la forma de desmitificar este modelo económico, ¿sí? Que supuestamente en el Perú es el que se encuentra en práctica o en marcha. Vamos a conocer un poquito más lo referente a la economía social de mercado, que es la razón de ser, ¿sí? De nuestra constitución económica. Vamos a ver el día de hoy también que todo lo que podamos obviamente tejer, estructurar, planificar en el marco de este modelo económico tiene como soporte, señores y señoras que me acompañan en esta jornada académica, la dignidad humana. Y por lo tanto, hacer la dignidad humana, digamos, el presupuesto ético y jurídico de todos los derechos fundamentales, entonces, aquí el Estado, por más que tenga un rol subsidiario, como se afirma en nuestra propia Carta Constitucional, eso no significa de que el Estado tenga que renunciar a la tarea de asegurar, por un lado, las condiciones de inversión privada y por otro, cuando el sector privado no tenga el más mínimo interés o simplemente no se den supuestamente las condiciones para poder atender temas de salud, por ejemplo, que no es solamente una cuestión de decir, no podemos intervenir en estos asuntos porque esto está en manos privadas. No, de ninguna manera. Estamos en un estado, en una situación en la que hay necesidad pública. Y esto que acabo de mencionar ya como 3 veces, tiene que ver fundamentalmente, digamos, con esa cláusula, digamos, que se activa en este tipo de circunstancias y que habilita perfectamente al Estado participar en estas actividades. ¿Alguien había levantado la mano, por favor, para que pueda intervenir? ¿Alguien había levantado la mano, por favor? ¿Alguien había levantado la mano? No, si no, bueno, continuamos entonces. Bien, entonces, hoy día vamos a ocuparnos de la base constitucional del derecho de la competencia y del consumidor. Eh, Ahí tienen en pantalla ustedes un pequeño esquema que nos va a ayudar a entender cómo es que nace esta famosa tercera vía, el modelo de economía social de mercado, que se encuentra recogido no aquí en mi mente, sino en nuestra Carta Constitucional. Y es sin duda el presupuesto básico de todo lo que conocemos como constitución económica en nuestro país y que hoy se está tergiversando de alguna forma tratando de amañar y asumir de que no es tan así, que todo lo contrario, lo que el modelo económico que tenemos es estrictamente neoliberal o de economía de mercado, simplemente, ¿no? Entonces, por lo tanto, el Estado, insisto, no tiene ningún tipo de acción o vela en ese entierro, salvo la de supervisar, la de verificar únicamente y listo, nada más. Y no están así, porque esta tercera vía, ¿sí? Este modelo económico nace precisamente
cuando ya ni el liberalismo ni el socialismo de alguna forma eran suficiente respuesta para los problemas que enfrentamos en el día a día. ¿Y cuáles son los principales problemas que tenemos? Pobreza, actualmente informalidad, 70% de la población peruana sumida en la más profunda informalidad, razón por la que un gran sector de nuestra población actual sí, ha estado de alguna forma condicionada a los bonos, está sujeto obviamente al apoyo obviamente del Estado, y muchos de estos sectores que hoy dicen, no, vivimos bajo una economía de mercado, dicen, bueno, pues no es bueno de que el Estado tenga un rol asistencial. No es que no se trata de que sea un rol asistencial, sino que es su chamba, es su tarea, es su misión, porque estamos bajo un estado de necesidad social, señores, despertemos, ¿no? Entonces, más allá, obviamente, del modelo, tengamos en cuenta de que esta economía social de mercado se apoya fundamentalmente en lo que es libertad, bienestar y justicia social, y tiene como soporte, reitero, la dignidad de la persona humana. ¿Sí? La dignidad de la persona humana. Dignidad, reitero, que es presupuesto tanto del derecho a la salud, del derecho a la vida, del derecho al trabajo, están reclamados por estos días, ¿sí? De los derechos del consumidor, que es lo que nos trae obviamente a la programación de este curso, ¿no? Los derechos del consumidor, los derechos de los agentes económicos a poder contratar libremente. Y ahora vamos a ver en el artículo 62, por ejemplo, en nuestra Carta Constitucional, establece, pues se consagra esa libertad de contratación, y eso nos va a ayudar de alguna forma a desmitificar eso que por décadas nos vienen obviamente afirmando en el país, ¿no? Como vivimos en con una economía de mercado, lo único que rige en este espacio, o sea, en el mercado, es la ley de la oferta y la demanda. Yo lo que escucho en profesionales, lo escucho en expertos en la materia, y lo que yo escucho también, digamos, y leo también a través de las redes, ¿no? Vivimos en una economía de mercado, algo que está de espalda realmente a lo establecido en nuestra Carta Constitucional, y encima afirmamos categóricamente, aquí lo único que rige es la ley de la oferta y la demanda. Un momento, y lo que desarrollamos en el mercado, que son ¿qué denominación tiene? Pues son contratos, ¿no? Y los contratos, y eso lo hemos visto incluso en algunas clases de derecho civil, los contratos, por más atípicos que sean, pues tienen como base o soporte las reglas que se encuentran contenidas en el Código Civil. Por lo tanto, aplica perfectamente para la celebración de este tipo de acuerdos o contratos propiamente dicho. Las normas se establecen en el ordenamiento civil, y por lo tanto, para todo tipo de acuerdo, para todo tipo de negocio, que es lo que genera precisamente esta dinamicidad en el mercado, ¿sí? Tenemos que cumplir con requisitos. Esos requisitos ya lo saben ustedes, si son abogados de derecho, ¿sí? La capacidad, que esto ha sido obviamente ya modificado con el decreto legislativo 1384, en la línea del artículo 140 de nuestro Código Civil, y artículos siguientes, ¿no? Además, obviamente, de la licitud, obviamente, la finalidad, entre tantos requisitos del acto jurídico. Entonces, no es tan cierto de que como se desarrollan todas estas actividades económicas en el ámbito del mercado, lo único que rige la ley de la oferta y la demanda. No es tan así. Hay otras normas que también obviamente van a ir regulando, que la van a ir dando forma, obviamente, a estos acuerdos, que no son más que fuentes de obligaciones. Estas obligaciones que pueden ser de dar, de hacer, de no hacer, y que se encuentran presentes en todo tipo de contratos, incluso en los contratos de consumo, que son materia de regulación en el ámbito del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ahí, ¿sí? Entonces, ¿dónde está eso de que únicamente aplica la ley de oferta y la demanda? Quizás, digamos, en términos, cuando vamos a tomar la decisión de querer o no contratar con la señorita Sandra Montaño, con cualquiera de las personas que están aquí presentes en esta sala, hasta ahí sí, pero de ahí, para poder definir los términos contractuales, debemos tener en cuenta lo que está también establecido en nuestra normatividad civil vigente o normatividad comercial. Entonces, a nosotros nos hacen querer siempre o pensar y asumir, ¿no? Y asumir de tal forma de que todo lo que tenemos aquí, pues simplemente, digamos, se da dentro de lo que es propiamente, digamos, en el marco del Let's Fire, Let's Passer, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, camina, camina o qué te importa, ¿no? El mundo camina solo. Y dónde queda, obviamente, esto que es el soporte precisamente de este modelo económico, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, hemos venido funcionando como país, pues, en casi 30 años de vigencia de la Carta del año 93, y apenas algunos 10 años, pues, de vigencia en el marco de la Carta del 79.
Entonces, asumiendo así, de esta manera, ¿no? Que bajo este modelo económico, que es la base de nuestra constitución económica, ¿sí? El Estado, pues, no tiene mayor participación que la de veedor, árbitro, supervisor, y de algo fue una forma vigilante, ¿no? O watchman, ¿no? Las actividades económicas que tienen lugar dentro del país. eh, Ustedes tienen ahí en pantalla de manera concreta, para no entrar en tanta teorización, este modelo nace obviamente post Segunda Guerra Mundial. Hay cofundadores. Yo cito ahí, por ejemplo, el trabajo de Friedrich Hayek, que lo tengo precisamente conmigo. Los fundamentos de la libertad es un trabajo que sin duda tenemos que revisar para poder entender el verdadero sentido de este modelo económico recogido en el artículo 58 de nuestra Carta Constitucional. ¿Por qué nace obviamente este modelo? Como respuesta al nacionalsocialismo, ¿no? En Alemania, así nace. Así se plasma en la Ley Fundamental de Bonn, ¿sí? Marcelo Recico, que es un connotado pues, experto en temas económicos, ha remarcado de que el modelo de la economía social de mercado se sustenta sin duda, además de la libertad, en la responsabilidad que tenemos todos los agentes económicos para poder actuar con sentido de realidad y sobre todo enraizado en valores. Valores que obviamente sí son responsabilidad del Estado, ¿no? Valores que sí tiene que cultivar el Estado a partir de muchas actividades, de muchas actividades. Por ejemplo, generar mejor cultura tributaria, generar cultura del consumidor, generar obviamente cultura de la libre competencia. Todo lo estamos llevando al plano de la represión, no sé si ustedes han percatado. Para muestra un botón, vamos lo del modelo económico de lo que es el artículo 51 de nuestra Constitución. Si alguno quiere de pronto ir un poquito más rápido a lo que es propiamente conducta anticompetitiva o a conducta de pronto que suponga competencia desleal, pues debe revisar el decreto legislativo 1034. El decreto legislativo 1034 tiene como temas centrales, por ejemplo, la represión del abuso de la posición de dominio en el mercado y lo que conocemos como colusión horizontal o vertical. Sobre esta base, pues se erige todo un procedimiento especial de orden trilateral en el ámbito administrativo, a través del cual se busca, pues, reprimir este tipo de conductas. ¿Desde cuándo? Oficialmente desde junio del año 2008. Oficialmente en nuestro país. Si alguno otro quiere, pues, de pronto ya lanzarse a la piscina y de pronto dice, bueno, yo quisiera saber un poco más respecto a qué conducta representan competencia desleal, pues tendríamos que revisar lo referente al decreto legislativo 1044, ¿no? Toda vez de que en el marco de esta norma, sin duda el eje central es, además de los actos de engaño, confusión, explotación de la buena reputación ajena, violación del principio de legalidad, el principio de adecuación social, violación, por ejemplo, digamos, de los secretos empresariales. Todo ello está definido aquí en el decreto legislativo 1044. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? De que es cierto, el Estado peruano, bajo el modelo de la economía social de mercado, puede alentar la inversión privada, promueve obviamente el pluralismo económico, e incentiva el que cada uno de nosotros pueda de alguna forma tener nuestros famosos emprendimientos para poder convertirnos así en agentes económicos. El desarrollo de estas múltiples actividades siempre tiene que estar sustentado definitivamente en la libertad, lo está, libertad de empresa, está de alguna forma vinculado también a la libertad de contratación, pero con sentido de la realidad, algo que lo hemos perdido porque hemos vivido una burbuja financiera durante muchos años, sobre todo enraizado en valores. Y esto último tiene que ver precisamente con una de las principales fallas de mercado, ¿no? Es uno de los tópicos que también nos interesa trabajar dentro de lo que es la constitución económica, las famosas fallas de mercado, porque la asimetría de la información genera precisamente este tipo de situaciones, porque es una falla de mercado, ¿no?
mayor parte de proveedores son las que tienen, pues, sin duda, la información clave del producto o del servicio que se tiene que ofertar. Sí, ellos son los que controlan esa información y lo que se supone tiene que compartirla a través de medios, ¿no? Portales de transparencia, página web, cartillas informativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí la razón por la que Marcelo Recico señala claramente que bajo la economía social de mercado, que es la que soporta actualmente nuestro régimen económico constitucional, supone pues que los agentes económicos participen obviamente del mercado en el marco de la libertad, con responsabilidad, con sentido de realidad y sobre todo enraizado en valores. Quienes dieron el soporte, digamos, de orden filosófico, si se quiere decir, para sintetizar, ¿de acuerdo? Fueron Eucken, Hayek, Ruff, pero quien se encargaría años más tarde de masificar digamos, este constructo de economía social de mercado fue sin duda Alfred Müller. Alfred Müller, más o menos entre la década del 50 y 60 del siglo pasado, difundió, al menos en Europa, una obra muy interesante que se tituló Liderazgo de Economía y Economía de Mercado, en la que enfatizó que la economía social de mercado era sin duda pues la famosa tercera vía, ya que reitero, en el caso de la República de Weimar, entonces no había obviamente cumplido, obviamente los efectos esperados, tanto obviamente, digamos, el sentido nacional socialista, y mucho menos pues para la época o para la cultura viviente, no era pues de alguna forma necesario o de alguna forma pertinente, ¿no? Aplicar obviamente las instituciones propias del liberalismo, entonces pues era necesario promover, repito, la inversión privada, generar empleo, que era lo que era más importante para poder tener una población económicamente activa, y sobre todo procurar la justicia social sustentada en la dignidad humana, ¿no? Esto es en la línea obviamente de lo que Alfred Müller ha señalado dentro de su obra Liderazgo de Economía y Economía de Mercado. Ahora vamos a ir, digamos, señalando los principios generales que actualmente están recogidos en nuestra Carta Constitucional. Bien, si nosotros abrimos un momento nuestra Carta Constitucional, ¿sí? Lo tengo para que obviamente esto no sea de alguna forma factor sorpresa para cada uno de nosotros, ¿sí? El artículo 58 de nuestra Carta Constitucional claramente establece que la iniciativa privada en el Perú es libre, ¿de acuerdo? La iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Eso no lo invento yo. Prensa, mayoritariamente en nuestro país, a través de estos articulitos que hoy han sido difundidos, plantea que vivimos bajo una economía de mercado. ¿A quién le queremos? ¿A quién le queremos? ¿Cuál es obviamente para nosotros su parámetro de referencia? Sí, porque estamos precisamente en semanas electorales en la que tenemos obviamente el deber de revisar las múltiples propuestas políticas, ¿no? De cara obviamente al proceso que tiene ya una programación para el 11 de abril próximo. Uno dice, el Estado no debe intervenir, el Estado no tiene por qué de alguna forma participar en este tipo de actividades porque vivimos bajo una economía de mercado. Un momento, dije. Tenemos que revisar, y esa es la ocasión, reitero, perfecta, revisar este artículo, ¿no? Porque estamos obviamente bajo la economía social de mercado. Y por lo tanto, ese es nuestro modelo económico. Y es un modelo económico que no es patrimonio exclusivo de la Carta del año 93. Esto viene desde el año 79, de la Carta 79. Y es cierto, lo remarqué al inicio de mi intervención, el Estado, digamos, peruano ha ido variando en cuanto a su rol. Con la Carta 79 un rol más protagónico, el actual su rol es netamente subsidiario, que es lo que finalmente hoy se establece, por ejemplo, en el marco del artículo 59, en la que se reafirma de que el Estado peruano estimula la creación de la riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. El ejercicio, por lo tanto, del Estado peruano en el marco de lo que establece el artículo 59 es que tenemos que entender
de que a través de sus diversas dependencias debe brindar todas las condiciones para que peruanos y peruanas puedan superarse, digamos, en términos pues de bienestar, ¿no? Sobre todo romper esas brechas de desigualdad que tanto enfrentamos hoy. Personas que ahora se diferencian por la calidad del cubrebocas, personas que hoy diferencian su estrato social por si es que tienen o no posibilidad de acceder a una cama UCI o de repente pues de poder ser atendidos en una clínica particular. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, no? Que antes pues nosotros nos diferenciamos por la camioneta del año, por el brazalete de oro. Hoy digamos, nuestra condición socioeconómica es la que nos va a permitir no finalmente salvarnos esta situación que nos arrastra no solamente a peruanos, sino a latinos y a gran parte de la población mundial. Entonces, miren, el artículo 139 de nuestra Carta Constitucional remarca bastante bien, resalta este punto, ¿no? El Estado peruano, sí, promueve precisamente la, digamos, la libertad de empresa, la libertad de trabajo, estimula la creación de la riqueza en nuestro país, pero tiene que también generar las condiciones y las oportunidades para poder superar esas brechas de desigualdad social. Un poco lo que los alemanes ya, digamos, los gestores de este modelo económico ya tenían pensado originalmente, ¿no? Y lo que se ha plasmado, digamos, en estos países, sobre todo que adoptan ese modelo económico, ¿no? Es decir, libertad de empresa, sí, muy bien. Iniciativa privada, sí, muy bien. Libertad de trabajo, sí, muy bien, perfecto. Pero con soporte, con sustento en el respeto de la dignidad humana. Artículo 59. Y el artículo 60 de nuestra Carta Constitucional recoge actualmente uno de los principios generales también de nuestro famoso régimen económico, ¿no? El famoso pluralismo económico. Es decir, este artículo no nos hace más que recordar que el Estado, aún siendo obviamente una persona jurídica, derecho público interno, o el poder político jurídicamente organizado como forma se define en libros y tratados de ciencia política, derecho constitucional, etcétera, etcétera, ¿sí? El Estado también puede tener la condición, obviamente, de sujeto económico o de agente económico. Pero, señor Gutiérrez, pero ¿cómo usted va a afirmar de que el Estado también puede ser un agente económico? ¿Sí? Mire, la carta es del año 93, ¿verdad? Sí. Revisen, por favor, el artículo 3 del decreto legislativo 1044, que es del año 2008, ¿sí? Es de nuestro tiempo, de nuestra era. Y ustedes van a confirmar de que se afirma, o de alguna forma se reafirma, el hecho de que el Estado también puede participar en la actividad económica. Está establecido, no lo estoy inventando. Revisen ustedes, por favor, en el artículo 3 del decreto legislativo 1044. Y curiosamente, este decreto legislativo 1044, a través del cual el Estado peruano reprime toda conducta, suponga competencia desleal, o cualquier tipo de supuesta competencia desleal, se da precisamente en el proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Tanto el decreto legislativo 1034 como el 1044, uno que tiene que ver con conductas, digamos, anticompetitivas, y el otro que tiene que ver con la represión de la competencia desleal, ambos se dan en pleno proceso de implementación del TLC con Estados Unidos. ¿Sí? Y allí se remarca nuevamente, en el ámbito subjetivo de aplicación de estas dos normas, que el Estado puede ser también, digamos, agente económico. Lo puede ser. Entonces, pluralismo no es que yo organizo la fiesta, ¿de acuerdo? Invito a todos y yo no participo de ella. Es decir, no bailo, no brindo, de repente no gozo, disfruto también de la actividad, porque esa es la idea que nos han generado también respecto al pluralismo económico, que nosotros incentivamos, generamos las condiciones y listo, solamente estamos con un binocular y estamos observando lo que hace el resto. No, revisen por favor estas dos normas que estoy mencionando, ¿no? Decreto legislativo 1034 y el 1044, efectivamente, artículo 3. Normas que pertenecen ya al siglo XXI, versus lo que está remarcado en el artículo 60 de nuestra Constitución, que pertenece al siglo XX. ¿Sí? Por lo tanto, no es tan distante, o mejor dicho, no es jalado de los cabellos, el tener que sostener que el Estado sí puede hacer actividad económica. Por lo tanto, ¿dónde queda eso de que es populista, de alguna forma hasta retrógrada, asumir de que el Estado pueda tener este tipo de roles, ¿no? Y eso se califica incluso hasta como intervencionismo. Pero bueno, son percepciones bastante antojadizas e interesadas respecto a cuáles son los principios que soportan nuestra constitución económica
en la actualidad, señores. Esto está en el marco de nuestra carta vigente. Ahora vamos a ir ya, digamos, de una forma aterrizando dentro de los componentes o pilares esenciales del derecho de la competencia y el derecho del consumidor. En el artículo 61 de nuestra carta vigente se recoge como principio general el que el Estado peruano fomente la libre competencia. ¿Qué supone la libre competencia? En principio de que ningún agente económico incurra, por ejemplo, en posición de abuso de dominio en el mercado, que desarrolle, por ejemplo, actos de colusión vertical o horizontal, sabotaje empresarial, que incurra, por ejemplo, en actos de engaño, que no incurra, por ejemplo, en actos de, digamos, de denigración, que no desarrolle, por ejemplo, actos de equiparación indebida, que, por ejemplo, no desarrolle actividades que supongan o que constituyan pues, publicidad comparativa, y mucho menos que esto suponga pues afectación a tres principios básicos, ¿no? Veracidad, legalidad y sobre todo la adecuación social. En estos días que estamos en casa, ustedes y yo, y que tenemos mayor posibilidad de pues, estar frente a un televisor, si ustedes quieren conocer o tener casuística, así como en el ámbito penal, civil, cuando revisamos, por ejemplo, expedientes, ¿sí? Cuando revisamos expedientes en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, civil, comercial, en la actualidad o laboral, si tenemos frente a un televisor, ¿de acuerdo? Sobre todo en horario de la noche, y ahí ustedes van a tener material o casos que tienen que ver fundamentalmente con infracción al decreto legislativo 1044. En muchos anuncios publicitarios actuales en nuestro país, hay clara afectación al principio de cohesión social, hay clara afectación al principio de legalidad, sobre todo al principio de veracidad, ¿sí? Y eso, en términos del decreto legislativo 1044, son conductas que van en contra de la libre competencia, es decir, deberían ser reprimidas bajo los alcances del decreto legislativo 1044. Pregunta, Estado allí sí, digamos, está de alguna forma actuando de manera proactiva? No, de momento no. Solamente participa a través de la Autoridad Nacional que es Indecopi cuando se presentan denuncias de parte. Yo estoy atento normalmente a las publicaciones que se registran en redes, a través de las páginas web institucionales. De verdad, los casos que en este momento generan, digamos, opinión pública, son casos que tienen que ver con asuntos, digamos, muy particulares, pero asuntos que sí son de interés público, como por ejemplo medicamentos, respecto, por ejemplo, a la compra de las acciones de Equifarma o de Macro en la actualidad, esos temas, por ejemplo, son olvidados con mucha facilidad, o mejor dicho, separados obviamente de las comunicaciones sociales para no generar, digamos, mucho aspaviento en la ciudadanía. Y ese tipo de situaciones sí constituyen un grave atentado a la libre competencia, protegido en el ámbito del artículo 61 de nuestra Carta Constitucional. ¿Sí? El Estado fomenta la libre competencia, es decir, se sobreentiende de que ni siquiera en el seno, digamos, de los medios de comunicación se debe permitir el acaparamiento, en cierta manera, prácticas monopólicas en cuanto al manejo de los medios de comunicación. Es decir, ¿cómo es posible que en nuestro país se permita que una sola empresa, una sola casa televisiva, una sola casa radial, pues de alguna forma acapare obviamente otro tipo de emisoras y formen parte de una red, ¿no? Eso de alguna forma genera pues el monopolio de la información. Sabemos perfectamente que toda práctica monopólica pues no es sana para el mercado, ¿no? No es sana en términos de derecho de información en favor de los ciudadanos, no es sano. Nuestra Carta Constitucional claramente en el artículo 61 establece que el Estado no puede permitir de alguna forma que las empresas, los bienes no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento. Pero estas mismas instituciones que son partícipes de estos actos de acaparamiento son los que, como el día de hoy, le dan espacio a estos líderes de opinión para hacernos creer, repito, que estamos bajo una economía de mercado, siendo lo cierto, lo real, lo establecido en nuestra Carta Constitucional, es que nuestro modelo es de economía social de mercado. Ellos son los que de alguna forma tratan de inducirnos pues a error, ¿no? Eso es un acto de engaño, ¿sí? Es un acto de confusión, tiene que ser sancionado en el ámbito del decreto legislativo de 44, porque si no revisamos bien nuestra Carta Constitucional, pues
estamos convencidos de que así es, ¿no? Y ni qué decir en lo referente al artículo 62 de nuestra Carta Constitucional, ¿no? La libertad de contratar es un principio general también de nuestra Constitución económica o del régimen económico de nuestra Constitución. Todos podemos obviamente decidir con quién, cuándo, cómo, por qué contratar, ¿no? Y por lo tanto obligarnos pues a, digamos, a desarrollar una determinada prestación, ¿no? De dar, de hacer o de no hacer. Y en este artículo también es el énfasis en que los famosos contratos ley de alguna forma pues dotan esa famosa seguridad pues, tributaria, comercial, digamos, esas condiciones que el sector privado espera o que desea para poder invertir y por lo tanto generar fuentes de empleo en favor de millones de peruanos y de peruanas, ¿no? Y en materia, pues, de inversión nacional y extranjera, sin duda el artículo 63 nos permite, pues, de alguna forma, eh, tratar de interpretar una de las grandes paradojas, ¿no? De, digamos, del quehacer del Estado, ¿no? La inversión nacional y la extranjera en nuestro país, en términos constitucionales, se sujetan a las mismas condiciones. Así está establecido en nuestra Carta Constitucional, ¿no? La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres, ¿no? Si otro país adopta medidas proteccionistas, nosotros podríamos también actuar de la misma forma en respuesta a este tipo de mal proceder. Muy bien. Vamos un poco a ocuparnos de lo que respecta a la inversión nacional y extranjera a la luz del artículo 63 de nuestra Carta Constitucional. Nuestro mercado es sin duda pequeño. Nuestro mercado es pequeño y no es necesario aquí ser economista, salvo el respeto de algunos que puedan estar presentes en esta sala, pero nuestro mercado es pequeño, ¿de acuerdo? Y no obstante ser pequeño, son pocas obviamente las empresas que de alguna forma controlan determinados giros o rubros de actividad, ¿sí? Y aún con todo este tipo de características que rodean al mercado nacional, nos damos el lujo todavía de permitirles el desarrollo de múltiples conductas que se reputan anticompetitivas. Si nosotros, por ejemplo, verificamos las raíces del derecho de la competencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, que esto pues viene, digamos, del ámbito anglo, digamos, de origen angloamericano, y en el marco pues, de los problemas petroleros es que empiezan pues a aparecer o a producirse o generarse las normas que empezaron a regular pues o a proteger la libre competencia en Estados Unidos. Lo mismo obviamente en nuestro país, solo que con otro tinte, ¿no? En que estábamos obviamente en plena etapa, digamos, de ebullición pues de la globalización económica en América Latina y en el mundo. Entonces, de alguna forma, si es que el Estado no estaba en capacidad de poder obviamente mantener determinada empresa pública, lo que empezó a hacerse después entregarse al peso, ¿no? Las empresas públicas para que el sector privado se encargue de ello. Las famosas privatizaciones, ¿no? La venta al peso, en realidad, de las empresas del Estado, y más que por atender a un modelo económico, porque en realidad esa no es la receta propia de ese modelo económico, porque hay grandes experiencias en América Latina de empresas que aún siguen siendo administradas por los estados o por los gobiernos centrales y que tienen obviamente resultados buenos, ¿no? O sea, tampoco es tan mal o podríamos de alguna forma estigmatizar este tipo de prácticas, ¿no? Eso se va a dar en la medida de que las políticas, obviamente en materia económica, sean claras para todos y para todas, ¿no? En la medida de que las reglas de juego sean las mismas realmente para todos y para todas, ¿no? Por ello, si se sigue obviamente los lineamientos establecidos, en este caso, el artículo 63, bajo el tenor de que la inversión nacional y extranjera se desarrollan bajo las mismas condiciones, entonces no habría problema, ¿no? Pero resulta pues de que ahí sí podríamos hacer un poquito de caso a los medios de comunicación de que el tratamiento pues es bastante diferenciado, ¿no? Es bastante diferenciado. Tanto es así de que determinados países pues tienen una, digamos, una presencia en nuestro mercado bastante importante a través de sus empresas, ¿no? Hay un país en particular en Sudamérica que tiene algo más del 50 o 60% de sus inversiones realizadas en nuestro país, ¿no? Entonces prácticamente nosotros somos de alguna forma bastante benevolentes, ¿no? Para darle esta posibilidad de generación de empleo, ¿no? Porque, les repito, seguimos asumiendo que nuestro modelo económico, pues, nos empuja únicamente a estar cruzado de brazos y esperar que sea el sector privado el que se encargue de generar eso, ¿no?
y el Estado solamente está con su binocular, pues como gran vigilante, verificando de que todos jueguen el partido de manera limpia. ¿Sí? Bien. Otros dos principios generales que se recogen también en nuestra Carta Constitucional, uno que tiene que ver con la tenencia y disposición de la moneda extranjera. Afortunadamente no tenemos tanta limitación en ello, pero sí empezaron obviamente a restringirse, digamos, no más que restringirse, amenazarse, ¿no? Las cuentas bancarias que actualmente pues contienen de 10.000 soles a más, ¿no? Incluso para efectos de fiscalización, ¿no? Entonces, digamos, habrá en todo caso que tener pues nuestros ahorros en dólares, ¿no? Porque la norma, si aplicamos obviamente el principio de legalidad administrativa, entonces si la norma establece claramente de que se van a empezar obviamente a fiscalizar las cuentas de ahorros de 10.000 soles a más, entonces pues habrá que ahorrar no 10.000 soles, sino 3.000 dólares, ¿no? Porque la norma clara, solamente 10.000 soles, no 3.000 dólares o 1.000 dólares o 10.000 dólares, ¿no? Principio de legalidad, a final de cuentas, ¿no? Porque no establece, digamos, montos equivalentes. Entonces, porque a la luz del artículo 64, se establece claramente de que en nuestro país se garantiza, se promueve, se asegura la libre tenencia, ojo, se asegura la libre tenencia y disposición de moneda extranjera, ¿no? Entonces, yo escuché también a mis colegas, abogados, abogadas, expresarse sobre la situación que enfrentamos los que tenemos ahorros en los bancos, ¿no? Entonces, si es que no tenemos cómo, obviamente, acreditar el origen del mismo, supuestamente, pues vamos a ser fiscalizados, probablemente va a haber retención, etcétera, etcétera. Pero fácil le digo, ¿no? La salida es, si hay restricción para tener, digamos, ahorros en soles, pues apliquemos el artículo 64, ¿no?, de nuestra Carta Constitucional. Fácil, ¿no? Como nuestra propia Carta Constitucional, es decir, nuestro régimen económico nos garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera, entonces pues cambiemos a dólares, a euros, ¿no? Y de esa manera no aplicarían esas normas, ¿sí? Es cuestión simplemente de estrategia, ¿no? Más allá de promover en la ciudadanía algo que realmente me permito en este momento eh, cuestionar, ¿no? Decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Retira el dinero del banco porque no nos conviene, mejor guarda en tu colchón porque no hay seguridad del mismo. No, simplemente utilicemos, señores, nuestros propios recursos legales. Utilicemos nuestra constitución económica. Ahí está el artículo 64. El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de la moneda extranjera. Quiere decir, pues, de que en estos casos, pues, no habría de pronto en este momento todavía restricción, como ya nos está de alguna forma imponiendo en materia de moneda nacional. Y el artículo 65, que tiene pues como antecedente también ya lo plasmado en su momento de manera, digamos, relativa, parcial, en nuestra Carta 79, y estos matices legales que empezaron a surgir o a cobrar presencia, digamos, en el escenario jurídico nacional desde el año 83, en la que el Estado ya se comprometía desde entonces a garantizar los derechos del consumidor. O sea, esta película, señores, no se ha estrenado en el año 2010. Y como nos lo quieren hacer creer en las clases universitarias, como nos lo quieren hacer creer de pronto en algunos otros cursos, ¿no? Algunos dicen, no, esto viene desde el año 90, de los 2000, esto viene del año 83. Sí, ahí empezó, obviamente, ahí fue el primer estreno, por decirlo de un modo, de esa película denominada Sistema de Protección de los Derechos del Consumidor, que no era, pues, digamos, no era tan taquillera como en la actualidad, sí, pues, no era tan taquillera como en la actualidad, porque hoy, hay que decirlo, disponemos de mayores medios de comunicación, algo que no teníamos obviamente en la década del 80 o en principio de la década del 90, aun cuando en el mundo globalizado, en el mundo moderno, pues ya habían redes sociales, aquí no teníamos tantas, no había, el internet era pues escaso, no había algunas instituciones que tenían obviamente servicio, pero en la actualidad, pues sí, nosotros tenemos de alguna forma, tenemos esa, eh, tenemos la noción, obviamente, de que esto supuestamente es reciente, ¿no? Incluso me atrevo en afirmar lo siguiente, de que
muchos de nosotros, pues, hemos de alguna forma volteado la mirada hacia los cursos de Derecho Consumidor y Competencia, asumiendo de que esto es de la década del 2000. No, la protección de los derechos del consumidor viene, pues, pucha, de la experiencia europea, ¿no? Viene de la experiencia, obviamente, angloamericana, ¿sí? Y en nuestro país, reitero, desde la década del 80, ¿sí? No es desde el 2010, ¿sí? También de eso nos vamos a ocupar más adelante. Bien, ¿qué es el mercado? Así de simple, ¿ya? Mercado. ¿Quiénes participamos obviamente de estos espacios, no? Proveedores, consumidores, usuarios, quienes nos hacemos obviamente de algún tipo de servicio, quienes participamos de la celebración de un contrato de consumo, ¿sí? En el marco de, digamos, de estos escenarios, o este escenario tan importante como es el mercado, pues hay intercambio de bienes y de servicios puntualmente. ¿Y quiénes participamos de él? Solamente personas naturales, jurídicas, privadas, con fines de lucro, o sin fines de lucro porque realizamos algún tipo de prestación de servicios. No, también el Estado, señores, también el Estado. Sí, entonces, por favor, desmitifiquemos, ¿no? Rompamos ese tabú, que supuestamente el Estado no puede intervenir, no puede participar, porque eso es hasta subversivo, ¿no? Se ha calificado hasta de subversivo, ¿no, señores? Cuando la ciudadanía empiece a asumir de que el Estado no puede participar en ello, estamos afirmando, o en todo caso estamos avalando el Estado a través de sus múltiples dependencias. Y no me refiero solamente al gobierno central, gobiernos locales, gobiernos regionales, pues está justificado que pueda abdicar a su rol, o mejor dicho, que abdique o que renuncie a uno de sus principales fines. ¿Y cuál es el principal fin del Estado? El bienestar general, señores. Si ustedes revisan cualquier texto en el mundo vinculado a cuáles son los principales fines del Estado, van a encontrar ahí. El fin del Estado es el bienestar general, ¿sí? ¿Y cómo se consigue bienestar general? Siendo solamente supervisor, siendo solamente regulador, siendo árbitro únicamente, no, también teniendo participación, obviamente, en el partido, jugando, sudando también. Entonces, nosotros ahí tenemos mecanismos a través del cual sí es posible la participación de él. Y sobre todo por razones de necesidad pública. Por lo tanto, en el mercado, no me refiero a productores, a leceres, a lefiores, sino al espacio en el que participamos los múltiples agentes económicos, ¿sí? En el que nosotros intercambiamos bienes y servicios. También podemos obviamente jalar al Estado para que pueda ser realmente promotor de la inversión privada, ¿no? Para que juegue el partidito. ¿Y por qué no irnos a penales? ¿No? Tener esa posibilidad, señores. Bien, ¿cuál es la misión, digamos, del Estado peruano? ¿Sí? ¿Cuál es la misión del Estado peruano en el mercado? ¿No? En términos de la Carta del 93, ¿no? En términos de la Carta del 93. Mire, para ello, como todos están conectados a través de algún dispositivo móvil o la app, ¿no? Etcétera, por favor podrían revisar el decreto legislativo 1034. Los principios generales, repito, vinculados al régimen económico de nuestra Constitución, están demarcados desde el artículo 58 hasta el artículo 65. Eso no significa que los artículos siguientes no tengan nada que ver con nuestro régimen económico, sí, pero esta clase fundamentalmente está destinada para el manejo de los principios generales, ¿de acuerdo? En la base o la columna vertebral del régimen económico. A partir de ahí es que el Estado cumple esa misión, ¿de acuerdo? A mí me paran recordando en el sector privado siempre esto, ¿no? Dice que la función se puede delegar, pero no podemos renunciar a ella, ¿de acuerdo? O sea, la función en cierta manera, o los encargos se pueden delegar, pero uno nunca puede abdicar a la responsabilidad, ¿sí? Por lo tanto, el Estado peruano, a través de Indecopi, es cierto, garantiza la libre competencia. Perfecto. ¿Cómo garantiza esta libre competencia? Muy bien. Si ustedes revisan, digamos, la exposición de motivos del proyecto del decreto legislativo 1034, ustedes van a encontrar que era necesario, según el gobierno de turno, por entonces era el gobierno del señor García Pérez, en pleno proceso de implementación, reitero, del TLC con Estados Unidos, que el propósito, digamos, de este marco inicial era prohibir y sancionar sobre todo el abuso de la posición de dominio.
¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo juega el Estado peruano en la tarea o, digamos, cómo interviene en este quehacer de prohibir y sancionar el abuso de la posición de dominio en el mercado? Pues simple, a través del Congreso, a través del Ejecutivo. Señores, el 30 de noviembre del año pasado se observó, ¿sí?, la ley que permitía el control previo de fusiones empresariales. ¿Sí? Se ha observado, ¿no? Y paradójicamente, días más tarde, se concretó una de las operaciones, digamos, de fusión más controvertidas en nuestro mercado, ¿no? Entonces, digamos, tenemos el marco normativo general, sí, pero nos falta el específico que permita a esta entidad que tienen en pantalla realizar ese control previo de las fusiones empresariales. ¿Por qué es importante el control previo de las fusiones empresariales? Simple también porque cuando nos encontramos frente a conductas anticompetitivas, no vamos a esperar el resultado muerte. Esto es más o menos como cuando una persona conduce un vehículo en estado de ebriedad. Pregunta, una persona que conduce un vehículo en estado de ebriedad, ¿tenemos que esperar a que produzca un accidente para poder sancionarlo o el simple hecho de conducir el vehículo en ese estado ya constituye un delito? Ya constituye, ¿verdad? Porque es un delito de peligro común, ¿verdad? ¿Muy bien? Exacto. Bien, lo mismo ocurre en el mercado. No vamos a esperar a que las operaciones comerciales o empresariales se concreten para decir, pucha, ahora posición de abuso de dominio en el mercado. Entonces ahora hay que ver la forma como se cinden esas empresas. Difícil, señores. Ahí es donde radica, pues, estos mecanismos de control previo. Tarea que le corresponde al Estado a través de INDECOP, pero cuyo marco específico, pues, ha sido observado el año pasado. Pero tenemos felizmente un marco general. Ahora dirán, ¿y eso significa de que está impedido? No. Pero de alguna forma, ahí está la labor en la que obviamente ellos tienen que insistir, obviamente, al Congreso, sobre todo el Ejecutivo, de que exista ese marco. O, por último, si es que no tenemos, obviamente, digamos, un marco normativo especial, entonces, pues, simplemente lo que tendríamos que hacer es, en todo caso, desarrollar o responder, o en todo caso, tratar de atacar, de cuestionar, de otorgar ese marco regulatorio, pues por lo menos a partir de la labor jurisprudencial, ¿no? Es cuestión de creatividad, señores, ¿no? Es cuestión de creatividad porque, si por ejemplo, sabemos todos, si no tenemos norma expresa, norma escrita, tenemos que aplicar algunos métodos de integración, ¿no? Para poder darle de alguna forma ese respaldo, ¿no? Para poder darle respuesta a esos problemas que tienen no solamente trascendencia legal, sino que tienen trascendencia social, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, norma 1034, marco específico observado el año pasado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que el Chapulín Colorado resucite o que Superman nos pueda rescatar? No, tenemos que darle una respuesta a nivel jurisprudencial. Tenemos que darle una respuesta. Porque si esperamos, repito, que se sigan concretando más operaciones con esas características, lo que va a pasar es que se van a ir consumando mayores casos de abuso de posición en el mercado. Y ni qué decir en el ámbito de las prácticas colusorias, ¿no? Tanto entre instituciones o personas jurídicas de derecho privado que se dedican, digamos, al mismo rubro o que forman parte, digamos, dentro de los mismos ganchos, de las mismas actividades, ¿no? Dentro de lo que es la colusión horizontal o vertical. También es algo que, digamos, desde la dación de ese decreto legislativo en el año 2008, empieza de alguna forma a ser cuestionado, por lo menos bajo un marco general. Falta, reitero, un marco específico. Ahora, ¿cómo también garantiza la libre competencia del Estado a través de INDECOP? Simple. Decreto legislativo 1044, cómo se reprimen estos supuestos de competencia desleal, ¿no? Digamos, los famosos actos de engaño, a lo que estamos siempre sometidos los peruanos y peruanas casi todos los días de nuestra vida, ¿no? Porque a través de los medios de comunicación, a través de los sectores publicitarios, aunque la responsabilidad supuestamente solamente recae en el anunciante, así establece la norma, ¿sí? En el anunciante, eh,
Lo cierto es de que aquí las cuestiones éticas y normativas también alcanzan también a la empresa, digamos, a quienes se encargan de elaborar este tipo de piezas gráficas o publicitarias que realmente son difundidas, ¿no? A través de medios de comunicación, ¿no? Incluso a través de redes sociales, en Spotify, ¿no? Hasta lo ya por mensaje de celular, mensaje de texto, etcétera, etcétera. Entonces, caer o incurrir en actos de engaño también pues constituye, digamos, una forma también de poder infringir o afectar la libre competencia. Y ni qué decir, cuando se desarrollan los famosos actos de confusión, también, ahí es donde entra ya también Indicopy, ¿verdad? Por lo general lo hace de parte, ¿sí? Por lo general lo hace de parte. La idea o lo idóneo sería de que las actuaciones sean de oficio, señores. Es algo que también, ojalá alguien de esta entidad pueda escucharnos, porque la mayor parte de actuaciones son de parte, ¿no? O sea, cuando en realidad esta labor preventiva es fundamental. Es como, reitero, en el caso del delito de peligro común, yo no voy a esperar a que una persona que maneja un vehículo en estado de ebriedad produzca un daño que sea de pronto irreparable para recién accionar, ¿no? Y sobre todo, reitero, en un mercado tan pequeño como el nuestro, en la que son pocas empresas las que controlan, digamos, rubros tan importantes como son el sector de alimentos, ¿de acuerdo? Sí, por ejemplo, el sector, y qué decir, de productos farmacéuticos, ¿no? Actualmente un solo grupo empresarial en el Perú tiene ya cerca del 80% de presencia en el mercado. Imagínense ustedes, ¿no? Un solo grupo empresarial en nuestro país tiene cerca del 80% de presencia en el mercado farmacéutico. Entonces, eso no nos va a permitir a nosotros como consumidores definitivamente, y a eso súmenle la simetría de la información. O sea, ¿cómo vamos a poder nosotros, de alguna forma, ejercer los derechos del consumidor consagrados en nuestro artículo 65 como tarea que se le atribuye, como que se le reconoce al Estado, y que se plasma también a partir de la Ley de Protección y Defensa del Consumidor del año 2010, ¿no? Otro supuesto que también está demarcado en el creo del 1044 tiene que ver con los actos de explotación indebida de la reputación ajena. ¡Wow! En nuestro país somos campeones. Y mire, eh, nota curiosa, ¿no? En el marco de ese decreto legislativo 1044 se incluye, ¿sí? Se incluye también a las sociedades irregulares. O sea, ¿cómo es que el Estado, eso no entiendo hasta ahora y no sé si habrá de pronto alguna participación vuestra, ojalá la hubiera, eh, ¿cómo es que siendo esta norma la que le habilita al Estado a través de Indecopy reprimir la competencia desleal, se permita o digamos tenga como ámbito de aplicación esta norma a las sociedades irregulares? O sea, de alguna forma la norma le está dando pleno reconocimiento a ello, ¿no? Este, le está dando reconocimiento a las sociedades irregulares, imagínense ustedes, ¿no? O sea, es algo que ustedes podrían investigar y hasta someter para de repente proponer a nivel de tesis, alguna propuesta de ley referenda, ¿no? O sea, en el artículo 3 aplica, ¿no? Incluso, aquí está, 3.2, las personas naturales que actúan en nombre de personas jurídicas, sociedades irregulares, alucinante, ¿no? Eso explica el por qué vivimos todavía plagados de extrema informalidad, porque ustedes saben que las sociedades irregulares no son ilegales, son informales, están obviamente al margen de la ley y es necesario de que éstas puedan de alguna forma ayudarnos, ¿no? A través de sus socios, sobre todo, darle, pues, digamos, ese marco, digamos, de transparencia, ¿no? Y sobre todo, pues, para que se pueda de alguna forma fomentar, ¿no? En nuestro medio la libre competencia. Los actos de comparación y equiparación indebida, la famosa violación de los secretos empresariales. Esta parte merece el artículo 15 del decreto legislativo 1044 respecto a, digamos, a los famosos actos de sabotaje empresarial. Si ustedes ingresan, por favor, a Indecopy, y ahora es fácil a través del Internet, la mayor parte de casos que involucra, obviamente, en este supuesto de sabotaje empresarial, son aquellas personas jurídicas de derecho privado que se dedican actualmente, pues, al suministro de energía eléctrica. A mí me llamó la atención, ¿no? Imagínense ustedes, miren, semejante trabajo, ¿no? Para tan poca acción actualmente el Estado a través de esta entidad. Entonces,
Pregunta, si bajo el modelo de la economía social de mercado, supuestamente el Estado peruano tiene un rol subsidiario, y actúa únicamente, entre comillas, es como un veedor, su supervisor, etcétera, etcétera, es el árbitro, digamos, de la inversión privada en nuestro medio. Y ni siquiera en estas acciones, obviamente, o en este tipo de situaciones, actúa de oficio, ¿no? Cuestiones, digamos, que nos afectan diariamente nuestros derechos, actos de engaño, sabotaje empresarial, todo lo que está actualmente demarcado del artículo 8 hasta más o menos el 17, 18, 19, el decreto, hasta el 18 exactamente, el decreto 1044. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que pueda actuar también a través de múltiples dependencias, digamos, en la actividad empresarial por razón de necesidad pública? ¿No? Repito la pregunta, o sea, si en estas actividades están señaladas como parte de sus funciones, como parte de sus atribuciones, en el marco de lo que es los directivos 1034 y 1044, ¿sí? Y muchas veces no lo hace de oficio. ¿Cómo hacer para que el Estado pueda de alguna forma participar también en las actividades que generen, que fomenten empleo, que generen ingresos, que generen ciertos niveles de bienestar en la ciudadanía, ¿sí? Aún considerando ese rol subsidiario? Esto tiene que ver con lo que en las famosas maestrías y en los famosos cursos de gestión pública, ¿sí? Se denomina como redefinición del perfil de los gestores públicos, ¿sí? Esto, repito, se resuelve a partir de una redefinición del perfil de los gestores públicos. ¿Y por qué señalo esto? Porque quienes tienen hasta el día de hoy a su cargo las múltiples actividades, digamos, en el marco público, asumen de que esa es nuestra chamba, ¿no? O sea, es su tarea, ¿no? Supervisar, vigilar, fiscalizar ex post, siempre controlar ex post, ¿no? La labor del empresariado, de los agentes económicos en el mercado, ¿no? Cuando en realidad un gestor público debe tener visión corporativa. ¿Qué significa visión corporativa? Significa entender de que si nosotros, por ejemplo, no fomentamos inversión y si nosotros no cumplimos como Estado, como parte de la gestión pública, ¿verdad? Esa labor promotora, esa labor, digamos, incentivadora, promotora de la inversión privada y participar incluso en esa actividad de fomento, pues si no hay intervención del Estado, si no hay participación del sector privado, pues al no haber obviamente empleo, siempre pues no hay empleo, no hay obviamente poder adquisitivo, no hay captación de impuestos, por lo tanto no hay fondos para poder financiar obras públicas. Si no hay fondos para obviamente financiar obras públicas, resultado, lo que tenemos en este momento. Por lo tanto, hay la importancia de conocer y aplicar adecuadamente nuestra constitución económica, sobre todo la importancia de darle, obviamente, o de desarrollar en el gestor público del siglo XXI esa visión corporativa. Es decir, de entender de que tenemos que trabajar siempre en una alianza, ¿no? Sector público y sector privado. Y cuando sea este último, pues incapaz o no tenga de repente las más mínimas intenciones de poder invertir o de funcionar en determinado rubro de actividad, yo como Estado, es como el padre, ¿no? Es como el padre cuando el hijo cumple la mayoría de edad, digamos, dice, no, el papá dice, bueno, pues ya el muchacho ya cumplió la mayoría de edad, puede irse de casa y es su responsabilidad. Un momentito, y les pregunto a todos los que estábamos aquí presentes, ¿no? O sea, el padre, así el hijo cumple a 99 años, deja de ser padre de ninguna manera, ¿no? El padre no deja de ser padre. Entonces, igual en términos de Estado, en términos de mercado, o sea, el hecho de que vivamos bajo una economía social de mercado no significa de que el Estado bajo el rol subsidiario tenga que renunciar a esa tarea, obviamente, de generar no solo condiciones, sino de participar también en las actividades, ¿no? Y no de simplemente esperando la noticia criminis, o sea, la denuncia de parte, sino actuando de oficio. Y este control previo de las fusiones empresariales, pues que en este momento está aguantado, está observado en nuestro país de una forma, no es limitante como para que pueda realizarse ese control, porque no se olvide, si no hay norma, por fin habría posibilidad de desarrollar eso a nivel jurisprudencial y darle ese soporte para que pueda obviamente haber ese equilibrio en el mercado, porque no se olviden, a final de cuentas, en el ámbito pues, del derecho a la competencia, lo que se busca es también proteger
la libre competencia como bien jurídico pues preciado, ¿no? Y en el ámbito del derecho al consumidor, pues es más allá de la soberanía del consumidor, que éste actúe obviamente de manera alineada, claramente enmarcada dentro de los cánones constitucionales y sobre todo ejerza ese deber de información, ¿no? También vamos a ver más adelante, ¿no? Porque no se trata solamente de que el consumidor pues viva en el marco de esa soberanía, ¿no? Sino que también cumpla con su deber de información, ¿no? Que también se tome el tiempo de verificar, por ejemplo, a través de los portales de transparencia, a través de los portales institucionales, la información, las cartillas, ¿no? Y que no solamente, como ocurre en nuestro país constantemente, pues le atribuimos siempre la responsabilidad pues a la empresa, al proveedor, ¿no? A la entidad o a la persona jurídica que supuestamente nos tuvo que brindar, digamos, determinados datos que nos permitan tomar mejores decisiones. Y en términos de competencia legal, también lo habíamos mencionado, nosotros en el Estado peruano tenemos pues estos mecanismos que también habilitan pues Indecopi sancionar, como ya lo he mencionado, actos pues en este caso de confusión, acto de alguna forma de sabotaje, violación de principio de legalidad, etcétera, etcétera. Ahora, en materia de protección de los derechos del consumidor, o la defensa del consumidor, en el Perú, no solo Indecopi tiene la misión, digamos, de proteger o de salvaguardar estos derechos, ¿no? Reconocidos constitucionalmente en el artículo 65, sino que también hay o contamos con todo un sistema nacional de protección de los derechos. Por eso es que el tema de la cuarta sesión es sistema de protección, ¿sí? Y cuando me refiero a un sistema, pues es un conjunto de elementos integrados, concatenados, de alguna forma articulados, por un lado por la Ley de Protección, el Código de Protección y Defensa del Consumidor y también las normas complementarias. Ahí intervienen pues los mismos reguladores, está por ejemplo SUNEDU, están obviamente su salud y otras entidades que también tienen la tarea, además de Indecopi, de asegurar nuestros derechos como tales. Pero no solamente nuestros derechos, no serían lo que tendrían que asegurarse o garantizarse, sino también que nosotros como consumidores desarrollemos esa cultura de información, ¿sí? Uno de los presupuestos básicos de esta disciplina, que es del derecho al consumidor, es que estamos rodeados supuestamente de muchas fallas de mercado, muchas fallas de mercado. Y una de esas fallas es la famosa asimetría de la información, ¿no? Pero asimetría que ya por estos tiempos se ve de pronto relativizada, porque decir de que no podemos acceder a determinada información en este momento es absurdo. Todos vivimos en este momento en una, digamos, en el marco o en el mundo de la virtualidad. Tenemos acceso a diversos portales, tenemos acceso a diversas guías, tenemos acceso a la normatividad, tenemos acceso a muchas cosas. Que no podamos tener de pronto el contacto, ¿no? Con, digamos, con las personas que supuestamente nos van a brindar la información, porque estamos acostumbrados a que alguien nos atienda así face to face, incluso en las clases, ¿no? Me pasa, ¿no? Profesor, quisiera de que la clase sea presencial, porque estamos acostumbrados a que usted nos vea, a sentir calor humano para que por favor podamos desarrollar las actividades, ¿no? Bueno, señores, hay que acostumbrarnos, ya estamos en una época en la que la virtualidad vino para quedarse, ¿no? Entonces, en el marco de este entorno virtual, hoy se están desarrollando, digamos, o prestando muchos servicios. Y por lo tanto, es precisamente en esta era en la que el consumidor no solo puede alegar o invocar esa gran mentada soberanía, porque es uno de los principios del derecho al consumo. O sea, la soberanía del consumidor, no solamente soberanía, sino también la responsabilidad de estar bien informados, el deber de estar bien informados. Así como también nosotros presentamos, obviamente, o planteamos quejas o denuncias contra un proveedor, contra un consumidor, también ser, obviamente, lo suficientemente cautos para saber cuándo ir a un procedimiento administrativo y cuándo mejor acudir a un mecanismo de resolución de conflictos que han sido bastante dejados de lado: el arbitraje de consumo, la mediación, la propia conciliación dentro del mismo procedimiento, ¿no? Que no opera generalmente. ¿Por qué? Porque somos parte de una cultura altamente litigiosa, altamente litigiosa. Todo lo vemos proceso judicial, lo vemos denuncia, escándalo, a través de las redes sociales, todos nos hemos vuelto periodistas, ¿sí? Y no entendemos los límites, obviamente, de lo que es la dignidad humana,
¿sí? Todo grabamos, lo que queremos denunciar lo grabamos, nos olvidamos de que ya a nivel de Tribunal Constitucional se ha señalado claramente de que nosotros no podemos difundir determinada información salvo que cuente con el consentimiento de los interlocutores, pero bueno, pues, o creamos un perfil falso en Facebook, pero igual hacemos la denuncia, bueno, eso es atentado, obviamente, contra la dignidad, contra el derecho al honor, a la imagen de personas naturales o contra la imagen corporativa de una empresa, y no reparamos obviamente en el daño que podemos ocasionarle a una empresa, ¿sí? Porque nos sentimos, pues, en el marco del Código de Protección y Defensa del Consumidor, pues, con esa soberanía, ¿no? Como consumidores, de donde queda el deber de información. Constantemente yo como directivo en determinada institución de nuestro país recibo quejas y denuncias, ¿no? A través de perfiles, ¿verdad? Creados o a través de correos electrónicos generados en Google, por ejemplo. Aun cuando la ley 27.444 de Perú, la ley de procedimiento administrativo general, establece claramente que para el caso de denuncias tiene que haber plena identificación y si se trata de una situación grave, con mayor razón se tiene que ofrecer medios probatorios. ¿Cuántos de estos consumidores, cuántos de estos usuarios que denuncian supuestamente afectación de sus derechos se identifican? Ustedes me dirán, oiga, pero y si se identifica de repente podrían atentar contra esas personas. No tendría por qué, porque la propia norma establece que las instituciones, cuando recibimos denuncias administrativas, tenemos la responsabilidad de velar o de garantizar la integridad del administrado. Sí está establecido en la ley, ¿no? Pero la mayor parte, pues, tira la piedra, esconde la mano y se esconde detrás de una red social o se esconde detrás de un correo generado, ¿no? O canalizan denuncias a través de un correo del tercero y a través del tercero llega la denuncia a la institución. Esa es, digamos, la temeridad, la mala fe, el mal proceder de muchos consumidores en nuestro país. Y eso, ¿por qué no se sanciona? Y eso les puede pasar a ustedes. Probablemente ustedes tengan en algún momento la responsabilidad de dirigir una unidad, probablemente de representar legalmente a una empresa, ¿no? O sea, está bien que haya soberanía del consumidor, perfecto, pero la soberanía del consumidor, así como la soberanía del Estado, ¿de acuerdo? No es absoluta, es relativa. Y es relativa en la medida de que obviamente existen patrones, existen límites, sobre todo el deber de información. Porque si la institución, ahora es poco probable, todas las instituciones tienen casi todas portales de transparencia, todas tienen información general obviamente en su página web. Bueno, algunas sí, pues obviamente por claro descuido, sobre todo las públicas. Ni el acceso a la información, pues tienen la responsabilidad de estar informados, ¿no? Pero ahora pues, por un tema de cultura más que todo, pues, siempre se trata de alguna forma de descuidar en los correitos, o en los mensajitos de texto, o los mensajes de WhatsApp que están muy de moda por ahora. Sí, ahora Telegram, que está también ya ingresando obviamente al mercado de las comunicaciones en el mundo, se utilizan por ejemplo, como mecanismos, como plataformas para supuestamente ejercer sus derechos como tales, ¿no? Entonces, yo he revisado el Código de Protección y Defensa del Consumidor hasta el final, lo hemos trabajado, lo venimos de alguna forma difundiendo, pero siento de que hace falta todavía un libro o un capítulo especial en el que se establezca con mayor nivel de profundidad, pues, los deberes también del consumidor, para que haya ese contrapeso, ¿no? Para que haya ese contrapeso entre todo ese conjunto de derechos que se nos reconocen a la luz del artículo 65 de nuestra Carta Constitucional, con los deberes también que debemos tener y que ejercer y que cumplir sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el deber de cuando acudimos a un centro comercial, de no arrojar, digamos, papeles o basura en el piso, ¿no? Por ejemplo, el deber que tiene un consumidor también cuando paga, obviamente, por usar un usuario, cuando paga el derecho de utilizar un baño público, ¿de acuerdo? De dejarlo limpio. No sé si ustedes se han percatado, ¿no? De que sobre todo en nuestra ciudad, cuando acudimos o utilizamos un baño público en un centro comercial, muchas veces lo encontramos, pues, hecho una desgracia, ¿no? Entonces, eso es realmente ejercer el derecho de usuario o los derechos del consumidor. Esa es la famosa soberanía del consumidor. ¿Y dónde queda el deber, no? El deber de respeto, sobre todo, a los demás consumidores, ¿no? ¿Dónde queda, obviamente, el deber de respeto, obviamente, a la institución, ¿no? Eso es lo que, obviamente, falta todavía delimitar. Y eso pasa, obviamente, por generar o gestionar en nuestro país
una cultura también del consumo. O sea, no la solución pasa únicamente por reglamentar o normativizar todo esto, pasa por generar una cultura de consumo, pasa por generar una cultura tributaria, pasa por generar cultura empresarial en nuestro país, para que de esta manera los principios contenidos en nuestra Constitución Económica y que se han ido de alguna forma materializando en diversas normas, Decreto Legislativo 1034, 1044 y en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, realmente cumplan los fines para los cuales han sido creados, ¿no? Y ¿por qué es importante la Constitución Económica? Es importante en la medida de que nos permita saber la regla de juego con la que los diversos agentes económicos interactuamos en el mercado, ¿no? Saber hasta dónde, hasta cuándo, con quiénes cuento, qué hacer, si es que, por ejemplo, hay afectación de la libre competencia, soy pasible, un acto de engaño, un acto de equiparación, de publicidad engañosa, ¿qué hacer? Muy bien. Esa regla de juego, de manera general o macro, a nivel macro, está definida en nuestra Carta Constitucional. Y esto se va desglosando, repito, tanto en normas como el de la represión de conductas anticompetitivas, decreto legislativo 1044, como en los mecanismos establecidos en el decreto legislativo 1044 para poder reprimir la competencia desleal o para proteger también los derechos del consumidor en el marco del Código de Protección y de Defensa del Consumo en nuestro país. Finalmente, regular, ¿por qué? Este es uno de los tópicos que también nos interesa en el ámbito de la Constitución Económica, ¿no? Porque desde, digamos, del 2016, en los primeros días del gobierno actual, que ha tenido pues como inquilino de Palacio, pues ya a la fecha 4 presidentes, PPK, señor Vizcarra, Merino y actualmente el señor Sagasti, hay ese propósito de que nuestro país, como ocurre, entiendo, con la mayor parte de países de la región, digamos, sudamericana, de ingresar al famoso club de los países importantes o los que están supuestamente en vías de desarrollo, en los que, digamos, los niveles culturales pues son, digamos, significativos, en los que el nivel de analfabetismo es prácticamente bajo, en los que, digamos, se puede hablar de cierta seguridad jurídica, es decir, los países que integran la famosa OCDE, ¿sí? O la famosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con sede en París. Entonces, para estos señores que forman parte de este club de países, digamos, vía de desarrollo, de países importantes en el mundo, es importante la regulación cuando se presenten muchas fallas, muchas anormalidades, obviamente, cuando tenemos algunas dificultades, obviamente, en las prácticas económicas, ¿sí? Esta regulación se materializa o se plasma en diversos instrumentos legales, en la propia Constitución, en las normas dadas obviamente por el Congreso, actualmente por delegación de facultades, por el Ejecutivo, en términos de decretos legislativos, etcétera, etcétera. A medida de que haya mayores deficiencias o fallas en el mercado, pues, en el entendido de la OCDE, tendríamos que generar, obviamente, un mayor marco de regulación. Pero nosotros nos hemos ido así digamos, en la época en que se toma la determinación por optar por la tercera vía, que es la economía social de mercado en Alemania, hacia 1949, siglo pasado. Hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? Porque siendo conscientes de que nuestro mercado acusa diversas fallas, hemos pasado de la regulación a la desregulación, ¿no? O sea, eh, eso es lo que no terminamos todavía por comprender, ¿no? En nuestro país. O sea, si sabemos a todas luces de que nuestro mercado es pequeño, hay muchas deficiencias, hay demasiadas prácticas anticompetitivas, se requiere de mayor participación del Estado, ¿no? Y por lo tanto es urgente la regulación. Algunos dicen, no, cuando hay demasiada regulación, digamos, hay mayor informalidad, ¿no? Es lo que se sostiene, ¿no? Dice, donde hay mayor regulación, hay mayor informalidad. Por lo tanto, tratemos de alguna forma de generar, digamos, parámetros generales, ¿no? Que nos den una idea de cómo organizarnos y listo, dejemos pues el mundo camine solo, ¿no? Nice fire, nice pass, ¿no? Dejémoslos ahí.
Pues vámonos al otro extremo, ¿no? A desregular. Es decir, empecemos pues a simplificar, ¿no? Empecemos de alguna forma a destrabar, ¿no? A descargar. Ahí están las consecuencias pues en nuestro país de descargar todo, de destrabar todo, ¿no? Sí, siguen habiendo más cursos de, digamos, de delitos contra la administración pública, ¿no? Que solución al problema, ¿no? De corrupción en términos empresariales. Ejemplo, el Club de la Construcción, que es uno de los tantos casos que vamos a analizar en este curso, que tienen que ver con sabotaje, que tienen que ver con muchas conductas anticompetitivas, sobre todo antimercado. Entonces, y ahí está, ¿no? Los mecanismos de simplificación administrativa han permitido, por ejemplo, en nuestro país, a partir del 2016, 2016 en adelante, que en los procesos de fusión y empresarial, fusión por absorción, sobre todo en el marco del decreto legislativo 1246 y el 1310, dentro de ese paquetón de decretos legislativos creados entre septiembre de 2016 y enero de 2017, cuando se fusiona una empresa, se absorbe una empresa, se absorbe con zapatitos y todo, es decir, con las licencias, con todo lo que es tramitado, ¿no? Qué facilidad, ¿no? Eso supuestamente para poder ser un país de avanzada, ¿no? Y en el marco de este propósito de integrar el Club de AUDE, pues ahora pues podemos cruzar información pues con todos estos países, ¿no? Y decirle, por ejemplo, N personas en el Perú tienen cuentas, digamos, por 10.000 soles y un poco más, y de esta forma, pues, evitamos, pues, la evasión tributaria, porque es uno de los principios, digamos, de este grupo de poder, ¿no? O sea, evitar la evasión, fomentar el formalismo, la formalidad, digamos, empresarial, ¿sí? Generar mecanismos de simplificación administrativa, facilitarle al inversionista extranjero o nacional en menor medida, ¿sí? De que cuando te produzca una fusión por absorción, entonces pues puedas absorber con todo, incluyendo las licencias, y no te tomes el trabajo o te evite la fatiga como Jaimito el Cartero para poder seguir operando en el mercado, ¿no? Qué fácil, ¿no? Sin embargo, muchos de los procedimientos que han debido someterse verdaderamente a, digamos, a un análisis de calidad regulatoria, cuyo plazo máximo era diciembre del 2018, no se han sometido. Y procedimientos claves que realmente en la actualidad generan, sí, carga burocrática o carga al administrado. Entonces, digamos de que esto ha sido un juego de palabras únicamente, ¿no? O sea, vamos a generar mayores espacios de inversión en el país, vamos a desregular, vamos a simplificar y bueno, pues incentivemos, ¿no? La inversión privada. Resultados entre enero de 2017 a enero del 2021, imagínense, 4 años han pasado. Yo he tenido la oportunidad de participar en los procesos de capacitación respecto a la aplicación de lo que es el directivo 1246, 1310, el 1272, que modificó la 27444 a nivel de Ministerio de Justicia. Ya puede que muchos sectores públicos mencionaban, oiga, pues, señor Gutiérrez, ninguno está de alguna forma, ninguna entidad todavía está trabajando en el sometimiento de estos procedimientos a ACR o a IRA, ¿no? O a análisis de impacto regulatorio. Digo, pero ya estamos por vencer el plazo, sí, y los procedimientos que realmente debieron haberse sometido no lo han hecho, no lo han hecho. Y ojo que la propia norma, o sea, el 1310 establecía de que cuando no se realizaban estos procedimientos, estos tendrían que haber sido de alguna forma suprimidos ipso iure, o sea, de pleno derecho, de pleno derecho. Habría que hacer un trabajo de verificación, ojalá pues aquí 70 personas en esta sala, les agradezco realmente su presencia, que hagan una búsqueda pues de cuántos procedimientos en nuestro país han sido sometidos a IRA entre enero del 2017 y diciembre del 2017. Sin duda esa base constitucional de estas dos grandes disciplinas, ¿no? El derecho de la competencia, que tiene pues como pilares legales el decreto legislativo 1034, el 1044,
y el derecho del consumidor a partir de la ley 29571, famoso código, que actualmente pues articula pues las normas sustantivas y de orden procedimental que nos permiten poder dar respuestas a múltiples conflictos, aunque tiene lugar en nuestro mercado. Bien, estos temas no son nuevos, insisto, estos temas no son, digamos, de reciente data. Lo referente al derecho al consumo tiene como antecedente, pues, lo que ojo del año 83, desde el siglo XX, y temas de competencia, eso sí, peruano, pues, a partir de 1991, pero esto no es ajeno a nosotros, porque las experiencias, digamos, originales en materia de, digamos, de protección de la libre competencia son pues de origen angloamericano, que hemos ido nosotros ya ahí incorporando, ¿no? En la medida de que, pues, por exigencias de orden internacional, hemos tenido que crear las condiciones para poder generar o promover también en nuestro medio de inversión privada. Bien, antes de concluir mi intervención esta noche, y agradeciendo que ustedes me hayan acompañado durante estos primeros minutos, porque esto es solamente un enfoque general, ¿de acuerdo? Tiene que ver con los principios generales de la transición económica, un poco la vinculación que hay con los decretos legislativos que permiten reprimir las conductas anticompetitivas y sobre todo que son calificadas o calificadas como de competencia desleal en el país, y sobre todo las normas que permiten la protección de los derechos del consumidor que se sustentan obviamente o se soportan obviamente en este marco regulador. Interesante, ¿no? Esta semana ustedes tienen una pequeña actividad, porque estamos en un curso, espero que por favor la hagan, espero que puedan revisar un poco para entender y por favor, sobre todo, me ayuden y nos ayuden a poder desmentir todo lo que se publica actualmente en los diversos medios de comunicación, ¿no? Todo lo que circula en redes, ¿no? Supuestamente el Estado no tiene por qué participar o intervenir, o sea, el Estado tiene que estar ajeno a todo. Yo les invito, por favor, a revisar el material que tienen ustedes descrito en pantalla, ¿sí? Se titula La economía, el Estado y el derecho, ¿sí? De Francisco Cabrillo. Este es un trabajo que lo van a encontrar, ahora mismo la doctora Magallanes les va a facilitar a ustedes para que puedan revisar. Lo único que se les está pidiendo para esta primera semana es elaborar un organizador visual que contenga los puntos claves de este texto y lo pueden remitir al correo que también está en este momento en pantalla. Tienen hasta el martes 26, antes de la medianoche. Y nada, agradecerles, repito, a cada uno de ustedes por acompañarme durante estos minutos. Espero que este abordaje que he procurado hacerlo lo menos teórico posible, puedan ustedes haberlo de alguna forma apreciado. Y si hubieran algunas consultas en este momento, ya no, porque nos quedan todavía algunos minutos para poder conversar y de esta forma ir un poco aterrizando, ¿no? Sobre todo lo que de una forma traemos como planteamiento para esta jornada, ¿no? Por lo tanto, el objetivo fundamental de este curso es que ustedes y yo aterricemos la Constitución Económica a nuestra realidad, que podamos interpretar adecuadamente nuestras normas constitucionales y las normas técnicas que hay en el Perú, ¿sí? Respecto sobre ello, y que nos permita también conocer los diversos mecanismos que permitan la defensa de la libre competencia y también la defensa de los derechos del consumidor, y sobre todo apuntar a generar una cultura del consumidor, una cultura empresarial, cultura tributaria, sobre todo el que el consumidor no sienta únicamente que está en el marco de esa soberanía absoluta, sino que vivimos en un Estado constitucional y democrático de derecho y por lo tanto tiene que saber respetar, obviamente, el derecho también de otros consumidores y sobre todo saber también respetar el derecho que tienen las empresas a una imagen corporativa. Bien, no sé si habrá alguna consulta, por favor, hasta este momento. Yo le doy la libertad de poder abrir los micrófonos para poder dialogar respecto a la economía social de mercado, estas bases constitucionales, este marco introductorio, ¿no? Del derecho de la competencia, digamos, del derecho del consumo. No sé si habrá alguna consulta, espero que sí. No sé si habrá alguna intervención, por favor, para poder compartir con cada uno de ustedes. Por favor, alguna consulta.
¿Sí? ¿Alguna referencia respecto a ello, por favor? Para poder en este momento ayudarlos. ¿Sí? No sé si doctora Magallanes me puede ayudar con de repente. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Perfectamente, muy buenas noches y le agradezco realmente que me pueda acompañar en esta jornada. ¿Qué ¿Cómo puedo está? ayudarle? Dígame. Buenas noches. Sí, bueno, yo recién me he matriculado al curso, me ha parecido muy interesante y quisiera ver si es que por favor nos pudiera recomendar, ya que estamos en la primera clase, algún libro que nos sirva de guía para poder complementar los conocimientos que vamos a adquirir en el presente curso, por favor. No solamente les voy a recomendar, sino que voy a través de la doctora Magallanes, además del material de esta primera sesión, voy a compartir más artículos, voy a compartirle un libro, unos 3 libros les voy a compartir, uno buenazo sobre economía social de mercado que he podido encontrar dentro de la gama de los ebooks, que le va a ser de muchísima ayuda, ¿de acuerdo? A través de la doctora Magallanes, señorita participante, yo le voy a facilitar toda esta información, ¿de acuerdo? Pero sin duda, por ejemplo, a ver, hay un trabajo de Baldo Cresalja, por ejemplo, sobre la constitución económica, también es un material que incluso ha sido publicado por el Fondo Editorial de la PUC. Y también he podido, el enlace también yo se lo voy a facilitar, se lo vamos a facilitar, no hay problema. Hay un trabajo también interesante sobre constitución económica, el doctor Raúl Tanamé Orbe también que se lo puedo facilitar. Creo que él también ha participado, el doctor Magallanes, en algunos eventos de la escuela de posgrado, ¿no? Ha participado, me parece, también a través de la escuela. Por supuesto, Sí, y ¿no? pronto Entonces, van a desarrollar el Congreso de Historia del Derecho también, doctor. perfecto. Entonces, mire, tengo también un trabajo que ha sido publicado por el doctor Raúl Chanamé, vinculado a Constitución Económica, que también se lo puedo facilitar, y libros que tengo sobre particulares. Doctor Magallanes, entre hoy y mañana, debo facilitarle a usted, o entregarle estos materiales para que, por favor, le facilite a nuestros ávidos participantes de lectura, sobre todo de profundización en estos temas. Realmente para mí es gratificante saber que hay gente interesada en el tema de la constitución económica, realmente feliz de que podamos dialogar así, en estos términos, sin necesidad de caer en tanta teorización, ¿de acuerdo? En tanta teorización, todo lo contrario. Aterrizar todo ello es lo más importante en el marco de esta realidad. Ya para las siguientes sesiones yo les voy a traer casos en los que voy a demostrar que la mayor participación del Estado en estos asuntos de represión ha sido más que todo por denuncias de parte que de oficio. Entonces eso a mí realmente me causa gracia y a la vez preocupación, o sea, sentimientos encontrados, ¿no? Porque esta labor supervisora es esa, precisamente, la de actuar de oficio, ¿no? La de actuar de oficio. Vamos a ver, por ejemplo, con el caso Rosa Náutica, ¿no? El caso Rosa Náutica, que ha generado incluso pronunciamientos de primera y segunda instancia en sede de Indecopi, ¿no? Entonces todo por el tema de la cartilla de precios, ¿no? Cuando en realidad hay otros temas que son más relevantes, ¿no? En donde tiene que haber definitivamente, ahí sí mayor presencia de Estado, definitivamente. ¿Ya? Yo, de verdad, agradecido con ustedes porque me hayan acompañado durante estos minutos. Doctora Magallanes, mi agradecimiento a usted también por darme tribuna para poder dialogar con todas las personas que han estado presentes el día o esta noche. Yo el próximo sábado espero estar también, espero sin ninguna dificultad técnica, a partir de las 8. Ya nos ocuparemos de los mecanismos de represión de la competencia desleal y las conductas anticompetitivas en nuestro país. Vamos a ir aterrizando también en cuanto a la aplicación de los decretos legislativos 1044 y 1044, tanto en la segunda como en la tercera sesión, y en la última nos dedicaremos plenamente a lo que es el sistema de protección del derecho del consumidor en nuestro país. Bueno, doctora Excelente, Magallanes, profesora. Ha estamos sido aquí. todo un honor, ha sido todo un honor llevar las clases con usted. Y además informarle a los colegas y alumnos que están inscritos en el curso que va a ser un requisito estricto cumplir con las 4 actividades para poder obtener vuestra certificación, que estamos seguros que le va a apoyar en este curso gratuito que estamos brindando con el doctor Juan Gutiérrez Otiniano.
Estamos muy agradecidos por su puntualidad y esperamos en estas 4 semanas lograr el objetivo de capacitación, de un inicio de especialización y sobre todo también un apoyo en la certificación para su hoja de vida. Muchísimas gracias por su apoyo, doctor Juan Gutiérrez Otiniano, y un saludo a toda la comunidad de la Universidad Autónoma del Perú. Muchas gracias a cada uno de ustedes también. Y nada, espero que me sigan acompañando el próximo sábado a partir de las 8 de la noche, por este mismo medio, a esta misma hora y con el mismo ímpetu que han sabido demostrar durante esta jornada. Buenas noches a todos, excelente fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos. El próximo sábado. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches, profesor. Gracias. Gracias a ustedes también. Buenas noches.